Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena. Este pueblo sabe lo que es ser el casino de los yanquis. Y ahora que tienen en sus manos su soberanía e independencia, la seguirán defendiendo al grito de patria o muerte, venceremos. Y lo harán hasta la victoria siempre. Cuba vive. ¡Cuba sí, yanqui no! ¡Cuba sí, yanqui no! Convierte en milagro el barro. La política del gobierno de Estados Unidos contra Cuba es cíclica. Se procesa cada cierto tiempo, se hace lo mismo. Lo que se cambian son los protagonistas. Un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Yo estoy con Cuba, yo voy por... Porque nosotros somos de patria o muerte. Stop bloquear Cuba, adelante a la victoria, juntos venceremos. Para que brille siempre la llama de los que luchan por un mañana. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas han sido muchas. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Aquí estamos en París, cercanos a Torre Eiffel, movilizados con los amigos de Cuba, con los cubanos residentes, con las diferentes organizaciones y asociaciones, como una manifestación más, solicitando, exigiendo el fin del bloqueo contra Cuba. La lleva Cuba como luz de un faro. Traigo amor y solidaridad para luchar contra el poder malvado. Tras la vida y todas las mentiras que hacen sufrir a todos los cubanos. Estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas. No es una vacuna hecha para especular con los precios, es una vacuna para llegar a donde nadie ha podido llegar y para facilitar la vacuna que no lo puede adquirir en ninguna otra parte. Yo le transmito a ustedes, desde aquí de Cuba, un saludo de patria o muerte. Cuba es una causa sagrada y por otra parte, digamos que Cuba hace tanto por el mundo que lo poco que le podemos devolver es esta pequeña muestra de solidaridad consciente y digamos, y lúcida. Cuba está firmando para la historia una gesta tan grande, tan desproporcionada, tan bestialmente luminosa, que a veces no nos damos cuenta lo que somos para la historia de la humanidad. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Yankee no. Cuba sí. Yo creo que hicimos todo lo que pudimos. Y eso de Fidel, junto con Martí, Fidel es, a partir de que él entró en ese tren de la historia, es uno de los guías eternos del pueblo cubano al que debemos tratar de serle fiel, de serle fidel, minúscula, fidel como sinónimo. Yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos, compañeros del chat y del canal. Comenzamos un poco más tarde de la hora habitual. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, ya resuelto afortunadamente. Y bueno, la temática de hoy, ya habéis visto vosotros en los carteles, sobre Venezuela. Venezuela, un país hermano a Cuba, hermano a todos los pueblos, ¿no?, que combaten el imperialismo. Es un país acosado también, es un país perseguido, es demonizado también por todos estos medios de comunicación occidentales. Y es también por todo ello, yo creo que merecedor de toda la solidaridad de todos los pueblos del mundo. Hecho que se manifiesta también muchas veces en nuestros programas con los compañeros y que podemos muchas veces ver aquí en el chat, ¿no? Hoy, como invitado, traemos una figura realmente eminente. Tenemos al señor William Alfredo Castillo, que es viceministro de Política Antibloqueo, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que desde el año 2020 ha sido viceministro también de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, es director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y además el señor Castillo es periodista. Yo creo que no vamos a demorar mucho, vamos a darle la bienvenida y saludarlo y bueno, y agradecerle ante todo el esfuerzo que ha hecho para estar aquí. William Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, José Antonio. Espero que se escuche todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, disculpen a todos los compañeros que están conectados. Tuvimos unos problemitas técnicos aquí en Caracas. Pero bueno, muy contento de estar aquí, de acompañarlos a este canal de la solidaridad, del combate, de la lucha de las ideas. Como siempre dijo Fidel Castro, como siempre dijo el comandante Chávez, estamos aquí para defender a nuestros pueblos, para defender la verdad de nuestros pueblos, frente a los bloqueos, frente a las agresiones, frente a los ataques que seguimos sufriendo los pueblos en desarrollo por parte del imperialismo. Así que bueno, dispuestos a conversar con ustedes, a escuchar sus preguntas y a participar acá. Bueno, al señor William Castillo lo vimos hace poco tiempo, tuvimos la oportunidad, compañeros de nuestro canal, de coincidir en Bruselas, en lo que era la cumbre de los pueblos, también que era la cumbre paralela a esa cumbre también celebrada entre la CELAC y la Unión Europea. Yo que me gustaría empezar la entrevista quizás hablando sobre este tema, ¿no?, sobre esta cumbre. Yo le quiero preguntar al señor Castillo cuáles son normalmente los objetivos que se proponen generalmente estas cumbres de CELAC Unión Europea, ¿no? Porque al parecer ambas partes llevaban como agenda bien diferente desde un principio. A mí me gustaría que nos contara un poco esto también. Sí, bueno, me parece muy, muy pertinente. Hace unos días ha culminado una cumbre que es importante porque tiene un agregado que es que simultáneamente a la cumbre de los gobiernos de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, que es un mecanismo creado a partir de la creación de la CELAC, también se realiza la cumbre de los pueblos. Los pueblos se reúnen, las organizaciones sociales, políticos, dirigentes, partidos de izquierda, partidos revolucionarios, luchadores de derechos humanos, en fin, organizaciones que están trabajando por los derechos civiles tanto en Europa como en América Latina se reúnen simultáneamente a la cumbre. Entonces hay que evaluar esos dos escenarios porque este es un mecanismo inédito. Un mecanismo además impulsado por el comandante Fidel Castro, impulsado también por el comandante Chávez, de que a las cumbres de gobierno no se le diera solo el espacio de la burocracia, de los representantes oficiales de cada país, sino que también se pudiera discutir en mesas simultáneas agendas y temas que interesen a los pueblos. Entonces, hemos tenido estos dos eventos. Yo creo que con respecto a la primera cumbre, la cumbre oficial, ha sido una cumbre histórica en términos de que la agenda la puso América Latina. Sin duda alguna, los temas que se discutieron, la iniciativa política, los discursos que escuchamos fueron liderados por nuestros representantes de nuestros países. Allí estuvo el presidente, bueno, vimos y compartimos con el presidente Díaz-Canel, estuvo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero también estuvo el presidente de Bolivia, hubo dirigentes muy importantes, discursos muy importantes que se hicieron tanto en la cumbre oficial como en la cumbre de los pueblos. Creo que en la cumbre oficial hay una cosa sin duda que es clara, que es que los pueblos de América Latina quieren desarrollar una relación de igualdad con los gobiernos de Europa. Y eso es una demanda
muy justa y es una demanda de hace siglos, cuando empezamos a luchar por nuestra independencia, que es ir liberándonos de esos vestigios del colonialismo, de esa relación dominada por el colonialismo que tuvieron muchos países durante mucho tiempo, América Latina y el Caribe con Europa. Creo que aquí se ha hablado en términos muy sinceros, se ha hablado de proyectos concretos, creo que se buscó aterrizar la agenda de que se puedan invertir recursos, que se puedan desarrollar proyectos que vayan en beneficio de la calidad de vida y del desarrollo de los pueblos de América Latina y el Caribe, en el ámbito ambiental, en el ámbito alimentario, en el ámbito de la producción de energía, porque, bueno, estamos viviendo una crisis energética, una crisis alimentaria mundial. Entonces creo que allí, tanto en lo político como en lo económico, hubo una propuesta muy clara y muy contundente, y salvo excepciones, por supuesto, que siempre lo hay en estas cumbres, muy unitarias. Creo que también hubo ahí el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, a los bloqueos, a todas medidas de agresión, a todo tipo de condicionamiento que se le trata de imponer a nuestros países, y en particular ustedes saben que hay 3 naciones en nuestro continente, Nicaragua, Cuba y Venezuela, que sufren este tipo de agresiones económicas, aunque todos los demás países están, por supuesto, sometidos al chantaje del Fondo Monetario Internacional, de los organismos multilaterales, etc. Entonces creo que es una cumbre que ha marcado un hito y en este contexto de multipolaridad, de pluripolaridad, creo que es muy importante que se afinque la idea de que ya las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe tienen que ser relaciones de igualdad, de estados soberanos independientes, donde respetando la diversidad podamos avanzar en agendas comunes. Usted es viceministro de Política Antibloqueo. ¿Qué se puede hacer contra el bloqueo? Porque, desde luego, el bloqueo, nosotros que hacemos un programa de Cuba, que conocemos el carácter tan realmente canallesco, ¿no? Porque es criminal un bloqueo contra un pueblo, ¿no? Con lo que ocasiona, ¿no? Diariamente a un pueblo. Y yo me pregunto qué se puede hacer, qué pueden hacer los pueblos para defenderse de este bloqueo. Creo que la experiencia histórica, la lucha de Cuba de más de 6 décadas, la lucha de Nicaragua y ahora la lucha de Venezuela, que tenemos 8 o 9 años viviendo bajo un feroz bloqueo económico, petrolero, financiero, creo que esa experiencia histórica nos tiene que dar algunas lecciones. Primero, la resistencia es fundamental, y creo que les di el ejemplo de Cuba, bueno, es una guía para nosotros, es un faro para nosotros. Hay que resistir el bloqueo. Cuba ha demostrado que se puede resistir el bloqueo. Es verdad que los impactos que se van generando a lo largo de los años son terribles, y que Cuba, por ejemplo, en los últimos años con Donald Trump, después que había una relación, ¿verdad? Se había avanzado en parte de la agenda bilateral con los Estados Unidos, en el gobierno anterior a Trump, en el gobierno de Trump, pues reactivó todos los dispositivos de la ley Hart-Burton, lanzó un conjunto de nuevas medidas que están afectando severamente la economía y la vida y los derechos humanos del pueblo cubano. Y lo mismo hizo Trump con Venezuela y también con Nicaragua. Entonces creo que la resistencia es lo primero, pero obviamente no podemos quedarnos en la resistencia. Creo que hay una segunda tarea, que es la denuncia internacional, exactamente lo que ha hecho Cuba, denunciando desde los años 90, reiteradamente ante la Asamblea General de la ONU. Creo que es un acto simbólico muy importante, un acto político, que cada día cobra más fuerza porque se va demostrando con los años la ilegalidad del bloqueo y el apoyo que en el mundo tiene el pueblo cubano en su lucha por su soberanía económica. Y creo que el tercer elemento de la lucha diplomática y política es fundamental, la denuncia, la comunicación, ese trabajo que ustedes hacen diario, permanente, de denuncia, de desmontaje, de revelar las verdades y los impactos que el bloqueo genera sobre la salud, sobre la alimentación, sobre la vida, sobre la migración en nuestros países. Y el tercer elemento, yo creo que es el más importante, digamos, a la larga, porque las sanciones o los bloqueos son derivadas de medidas coercitivas unilaterales. Es decir, son medidas que ni Cuba, ni Nicaragua, ni ninguna de las 30 naciones que hoy en el mundo sufren esas medidas merecen ni necesitan. Son medidas unilaterales dictadas por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Japón, Suiza, que unilateralmente toman medidas para restringir el comercio y restringir la economía de esos países. Entonces, como son medidas unilaterales, creo que lo que podemos hacer a la larga es seguir avanzando en proyectos económicos para enfrentar y burlar el bloqueo. La cooperación económica, por ejemplo, entre nuestros países es fundamental. Y creo que el ejemplo del convenio Cuba-Venezuela, del convenio Venezuela-Nicaragua, estamos a unos días de realizar la comisión mixta Nicaragua-Venezuela en Managua. Creo que el ALBA, por ejemplo, como paraguas
protección de nuestros pueblos, de desarrollo de proyectos, de intercambio de conocimientos, intercambio de productos, comercio justo, como lo dice el nombre del ALBA. Creo que desarrollos complementarios, como ha hecho Cuba, por ejemplo, colaborando con vacunas y con personal médico con Venezuela, y como ha hecho Venezuela colaborando con energía, con petróleo, con alimentos a Cuba. Creo que esa cooperación hay que reforzarla. Hay que buscar mecanismos antibloqueo. Fíjate, es algo muy importante, José Antonio, y que deben saber los compañeros de Europa y todos los que están conectados. Hay 39 buques venezolanos hoy bloqueados por Estados Unidos que nos impiden comerciar petróleo. Es decir, son buques que se arriesgan al ir por el Mar Caribe, nuestro Mar Caribe, a ser asaltados, por ejemplo, por Estados Unidos. Pero dentro de esos 39 que son venezolanos, hay además 30 buques extranjeros, entre los cuales hay buques de Cuba, buques de Nicaragua, buques de Irán, buques de varias naciones que también comercian entre nuestros países, que también llevan alimentos, que también llevan vacunas, que también llevan medicinas, que también llevan petróleo o llevan gas. Entonces las sanciones hay que verlas como una afectación a un conjunto de países. No se trata de una medida específica contra Cuba. Las medidas contra Cuba afectan a los países y a las empresas que comercian con Cuba. Las medidas contra Nicaragua afectan a las empresas y a los países que tienen comercio con Nicaragua. Las medidas contra Venezuela, que es sin duda el corazón energético de nuestro continente, afectan a Cuba, afectan a Nicaragua, pero también afectan a países que no tienen medidas coercitivas, porque se les impide comerciar libremente y soberanamente con Venezuela. Entonces, creo que la lucha global, el enfrentamiento global, la búsqueda de mecanismos de desdolarización, mecanismos alternativos de comercio, el ingreso a los BRICS, creo que todo este nuevo panorama que se está abriendo le va a brindar tanto a Nicaragua, Cuba y Venezuela alternativas de comercio, alternativas de cooperación económica más allá de la dictadura del dólar, y que va a permitir avanzar en nuestras economías, aún si Estados Unidos no levanta el bloqueo. ¿De qué forma afecta el bloqueo en Venezuela al pueblo venezolano? Porque tenemos, yo tengo entendido que creo que eran desde el año, no sé si 2014, 900 medidas contra 900 medidas. Así es. Sí, Venezuela, bueno, desde el fallecimiento doloroso y triste, la partida física del comandante Chávez, Estados Unidos rediseñó su estrategia hacia Venezuela e inició una escalada de agresión económica, política, diplomática y mediática. Pero el corazón de esta agresión fue la economía. Venezuela ha recibido 930 medidas coercitivas o medidas restrictivas, es decir, sanciones directas, indirectas. Hay 57 aeronaves públicas bloqueadas de Conviasa que no se pueden desplazar. Bueno, por supuesto pueden ir a Cuba, porque es un país soberano, pero no pueden hacer su trabajo normalmente. La industria petrolera, Venezuela dejó de producir, la industria petrolera ha sufrido 2 rondas de sanciones, un bloqueo, un embargo económico a Citgo. Citgo, nuestra principal empresa, está bloqueada y Estados Unidos ha anunciado, y un juez de Estados Unidos, que la va a subastar a partir de octubre. Es decir, nos van a despojar del activo más importante que teníamos en el extranjero, una empresa que producía entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales al país, una empresa que vale 15.000 millones de dólares. El bloqueo ha creado las condiciones para que a través de juicios amañados en el sistema judicial estadounidense nos quiten Citgo. Entonces, estas medidas de bloqueo que nos bloquearon incluso, José Antonio, vacunas. Hay que recordar que cuando se inició la pandemia, bueno, Estados Unidos calculaba que el bloqueo y la imposibilidad de traer vacunas, incluso desde la OPS o del mecanismo COVAX a Venezuela, iba a generar, por supuesto, una mortandad. Y fue gracias a la cooperación solidaria de Cuba, de Rusia, de China, de la India con medicamentos, donde Venezuela pudo, a través de esa cooperación con países soberanos e independientes, poder acceder a vacunas y tener los medicamentos que salvaron a la población de Venezuela de una mortandad. Venezuela tiene solamente hasta la fecha de hoy 6.000 fallecidos por COVID. Y hay que ver las cifras de España, hay que ver las cifras de Francia, hay que ver las cifras aquí mismo de Colombia, de Brasil. Y si vemos que esos países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, tienen los índices, los mejores resultados en la lucha contra el COVID. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tienen gobiernos humanistas, porque tienen gobiernos socialistas, porque tienen gobiernos que cooperan entre ellos. Entonces, en nuestro caso, tú me preguntabas, la afectación ha sido terrible. Los ingresos cayeron hasta el 2020, casi el 99% los ingresos en divisas. El presupuesto público se redujo y, por supuesto, eso tuvo un impacto sobre la calidad de vida.
la prestación del servicio eléctrico, hemos tenido sabotajes eléctricos, no podemos traer turbinas, no podemos comprar equipos para reponer en el sistema eléctrico, se nos impide traer equipos para el sistema de agua, equipos médicos, no los podemos importar libremente o nos cuestan 3, 4, 5 veces más traerlo porque hay que buscar distintos tipos de mecanismos, de tal manera que es un bloqueo que si no es un bloqueo físico, es un bloqueo comercial, es un bloqueo financiero. Venezuela ha sido excluida del sistema de mensajería interbancaria, de tal manera que el gobierno de Venezuela no puede usar el sistema financiero. Tenemos hoy, estimamos nosotros, en el Observatorio Venezolano Antibloqueo, que una cifra que puede estar entre 24.000 y 30.000 millones de dólares de Venezuela están bloqueados tanto en el sistema financiero internacional como en organismos multilaterales que se han prestado, como el Fondo Monetario del Banco Interamericano, a bloquear los recursos de Venezuela. Entonces no podemos ni siquiera acceder a créditos de organismos de la ONU. Eso es una cosa gravísima que demuestra la crueldad, que demuestra la maldad, que demuestra la intención de hacerle daño a la economía venezolana, pero sobre todo hacerle daño al pueblo de Venezuela. ¿Usted cree que los objetivos del bloqueo, cuál cree usted que son definitivas para Norteamérica? ¿Cuál es el objetivo que tiene ese gobierno con respecto a la utilización de este método agresivo y de guerra económica contra los pueblos? Sí, bueno, hay un objetivo muy claro, ellos no lo ocultan, lo dicen en sus documentos oficiales. Obama utilizó una expresión, bueno, no la vamos a calificar, una expresión terrible, pero digamos una metáfora en que ellos decían que a veces había que doblarle los brazos a los pueblos. No es doblarle los brazos, lo que quieren hacer es matarnos de hambre. ¿Para lograr qué? Objetivos políticos, para lograr cambios de régimen. A ellos no les gusta el gobierno de Cuba. Ellos no creen, Estados Unidos no cree y la Unión Europea no cree que Cuba merezca que su pueblo elija su gobierno y no le importa que todos los días su pueblo reafirme su camino revolucionario. Quieren destruir la economía cubana para así buscar una crisis interna, buscar una suerte de intervención externa, buscar mecanismos de coerción y de dominio desde los organismos financieros para rendir al pueblo cubano. Lo mismo han intentado con Nicaragua y lo mismo han hecho con Venezuela. A ellos no les gusta la revolución bolivariana, no quieren aceptar los resultados de las elecciones que han ratificado 27 de 29 veces a la revolución bolivariana como la mayoría en la democracia venezolana, y entonces como no les gusta eso, entonces lanzaron una ofensiva para devastar la economía y así buscar una crisis interna, una crisis política y una intervención externa que llevara a ese cambio de régimen, es decir, a gobiernos que se alineen a Estados Unidos y no gobiernos soberanos que defiendan el derecho que tenemos como pueblo a decidir nuestro propio camino, nuestro propio destino político y económico. Creo que Estados Unidos ha usado el mecanismo de los bloqueos, las sanciones, las medidas coercitivas, dicen ellos, como una alternativa a la guerra. Ellos dicen que en vez de invadirlos, vamos a destruirlos y luego logramos los mismos objetivos que con una guerra. Bueno, eso es verdad, pero la verdad es que no han logrado el objetivo. Las sanciones han fracasado en términos de sus objetivos finales, pero en el camino han generado muchísimo daño a las economías y a los pueblos que están sometidos a este tipo de medidas. Entonces, es un delito de lesa humanidad. Cuba lo ha denunciado como genocidio internacionalmente. Nosotros hemos denunciado a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por el delito de genocidio, por ataques a la población civil, porque esto es lo que significan estas medidas que están tomando contra nosotros. Creo que la conclusión, digamos, el resumen que uno puede hacer de esto es: no han podido y no van a poder con los pueblos que decidieron ser libres. Pero tenemos que seguir luchando con un terrible daño, porque después que se hace este daño, se quiere presentar al gobierno de Venezuela o al gobierno de Cuba o al gobierno de Nicaragua como responsables de una crisis económica, cuando es esos bloqueos los que impiden el desarrollo. Y que se demuestra, como en el caso de la pandemia, que si podemos comerciar libremente, si podemos producir libremente, si podemos cooperar entre nosotros, las naciones de América Latina y de África y del Medio Oriente tienen un gran potencial que las haría crecer mucho más. Hoy vamos a ver la crisis en Europa que se ha producido por la guerra y también por la situación ahora en África. ¿Qué pasaría en Europa si pierden todos los recursos que obtienen y que expolian al continente africano anualmente? Entonces creo que es una reflexión que hay que tener. Las sanciones matan, las sanciones dañan,
no han podido cambiar nuestro pueblo, ni los van a cambiar con esos mecanismos de agresión, pero efectivamente producen un daño considerable. ¿Usted cree que el bloqueo tendría las mismas consecuencias si no fuese también por ese papel que juegan los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? De silenciar, de manipular, de confundir? Vamos, yo le puedo decir que en el entorno en el que yo estoy le hablo del bloqueo en Venezuela y todo el mundo piensa que no existe. O sea, que eso no lo he escuchado nunca. Así es. Bueno, porque hay un bloqueo también simbólico, hay un bloqueo informativo, hay un bloqueo cultural. Las agresiones contra los países siempre van precedidas de una suerte de cortina de humo, ¿verdad? Que permite que ese crimen se cometa mientras el mundo piensa que no está pasando nada. Es decir, mientras el mundo piensa hoy que los problemas que está sufriendo en Cuba o los problemas que está sufriendo el Servicios Venezuela son producto de las políticas de su gobierno, la verdad es que eso es la narrativa que imponen los medios y ahora las redes sociales y el Big Data y la manipulación a través de todos estos nuevos mecanismos tecnológicos, mientras que en la práctica se somete a esas economías, esos países, a un bloqueo terrible, a una asfixia económica, que es lo que se busca, pues, cuando se prohíben el libre tránsito turístico o el libre tránsito comercial o la libre importación de medicinas, de productos, de alimentos hacia nuestros países. Lo que se está buscando es precisamente asfixiar y dañar a la población. Entonces, para poder ejecutar ese crimen, se establece una barrera informativa, se establece un bloqueo informativo, se imponen unas narrativas falsas sobre nuestras democracias, que en Venezuela hay una dictadura, que estamos masacrando a la población civil, que no respetamos los derechos humanos. Y cuando vienen los organismos de la ONU en nuestros países y visitan, como lo han hecho en el caso de Venezuela, las cárceles, visitan los hospitales, visitan las escuelas, se dan cuenta que aquí hay un proceso social y un proceso democrático y que aquí se respeta el Estado de Derecho, que dentro de las difíciles condiciones que tenemos se respetan los derechos humanos, los presos en Venezuela se alimentan, aquí no se hunde la gente en el mar como en el Mediterráneo, ¿verdad? Porque esté huyendo. Aquí muchos venezolanos se han ido de nuestro país por vías normales, incluso por avión se han ido de nuestro país. Entonces, claro, esas narrativas se imponen para poder legitimar el delito que se está cometiendo contra nuestros países, para poder legitimar esa agresión. Y por eso es tan importante la labor que canales como el de ustedes, que hacen muchos espacios aprovechando, pues, porque yo sí creo que estos espacios, aunque sean creados por las corporaciones, hay que aprovecharlos. Cada mínimo espacio hay que aprovecharlo, cada cuenta que se pueda crear, cada video que se pueda producir, cada documento que se pueda imprimir, que se pueda difundir, hay que hacerlo. Obviamente estamos luchando contra un monstruo, que es el sistema de dominación hegemónica mundial y su aparato militar comunicacional. Pero bueno, esa es la lucha de los pueblos, esa es la lucha eterna de los pueblos por su liberación, y por eso nosotros desde Venezuela valoramos tanto los esfuerzos que se hacen desde España, desde Europa, sobre todo en España, ¿no? Porque aquí nos une vínculos históricos, vínculos de sangre, vínculos culturales y de idioma muy profundos, y que de alguna manera la visión que hay en España es la que se transmite al resto de Europa. Es decir, la imagen de nuestro país primero se trabaja en España, se diseña para que el pueblo español tenga esa percepción negativa sobre nuestros países, y luego esa misma percepción se lleva al resto de las naciones que están como muy alejadas de la realidad de nuestros pueblos. Pero bueno, esa es la lucha. Creo que en la cumbre de Bruselas quedó claro, cada vez más hay más conciencia, hay más gente activada. Vimos allí denuncias muy importantes sobre el bloqueo a Cuba, sobre el bloqueo a Venezuela, pero también sobre otras problemáticas terribles de los migrantes, en el caso de América Latina, que están sucediendo. Y así por último, yo le quería preguntar acerca del BRIC. Venezuela pidió la incorporación hace pocas semanas al BRIC. ¿De qué forma puede repercutir eso digamos, en la lucha también contra el bloqueo? Porque de alguna forma esto rompe parte de lo que es ese bloqueo, ¿no? Sí, bueno, los BRICS es una noticia extraordinaria para el mundo. Hoy sabemos ya, los BRICS representan hoy el 43% de la población, el 50% del comercio mundial. Hoy el poder de compra del Producto Interno Bruto agregado de los 5 países de los BRICS es superior al poder de compra del producto del G7, de las 7 potencias desarrolladas del mundo. Hay una nueva economía, hay un mundo pluripolar.
Algunos llaman multipolar. Al comandante Chávez le gustaba el término pluripolar porque él decía que multipolar estaba bien, pero que no se trataba solo de que hubiera múltiples polos, es que esos polos fueran diversos, es decir, tuvieran diversa composición política, cultural, ideológica. Pero hay una realidad económica. China hoy es la primera potencia económica del mundo. La India es la segunda, tercera potencia del mundo. Rusia es una potencia a pesar de la agresión que está sufriendo. Bueno, de la forma en que lo está enfrentando, que es dolorosa, por supuesto, porque nadie quiere una guerra, pero todos los países tienen derecho a defender su existencia y su frontera. Pero si lo vemos económicamente, hoy hay países creando redes de comercio con monedas alternativas, con el yuan, con el rublo o con las cestas de monedas diferentes. El oro ha vuelto a cobrar una importancia como mecanismo de intercambio de reserva comercial. Las criptomonedas bien manejadas y reguladas también son mecanismos alternativos para buscar escaparse de la dictadura del dólar. Entonces creo que hay una voluntad política ya de un liderazgo mundial, repito, pluripolar, pluridiverso, con distintas visiones. No tenemos todos que coincidir en nuestras visiones, nuestros proyectos, pero podemos convivir y respetarnos como Estado soberano y colaborar para mitigar el hambre, para mitigar la inequidad, la exclusión, la pobreza, para fortalecer las economías, por ejemplo, de los países africanos, de los países latinoamericanos. América Latina sigue siendo, con todo, la zona con mayor índice de pobreza del mundo, en algunos de nuestros países, como en el caso de Haití, que es un país devastado, ¿no? Y utilizado por Estados Unidos para todo tipo de experimentos políticos. Entonces, creo que ese ambiente de los BRICS, Venezuela, junto a otras 20 naciones, ya ha gestionado, digamos, su incorporación. Vamos a ver qué mecanismos deciden ellos para esta incorporación progresiva. Venezuela también va a pedir su incorporación al Banco de Desarrollo de China, es el que también es un mecanismo de financiamiento alternativo. Hay proyectos muy importantes en materia energética que se están ejecutando aquí con China, que se han ejecutado con bloqueo, pero que con esta nueva alternativa de comercio a través de los BRICS, por supuesto, se van a expandir. Así que es una buena noticia. Creo que en el caso, incluso Venezuela y Cuba, por ejemplo, que recibe turistas. Nosotros estamos recibiendo a turistas de Rusia, estamos de varias naciones, bueno, que están buscando también alternativas frente a esa campaña de xenofobia y de odio que tienen en Europa. Así que creo que este ambiente de positivo de los BRICS va a ser una gran noticia para nuestros pueblos, va a ser una noticia para la solidaridad mundial, para el desarrollo de nuevas alternativas frente al modelo del capital, frente al modelo corporativo, y creo que, bueno, debemos todo empujar porque así sea. Pues, William, yo quiero agradecer en nombre de todos los compañeros del canal y todos los amigos que nos acompañan siempre tu presencia aquí, ese esfuerzo por estar aquí los domingos. Es una alegría contar contigo como compañero, además, porque el hecho de... aquí normalmente en Occidente ya sabes que las instituciones son élites a la que difícilmente, y sabemos que las relaciones que existen con los compañeros de Venezuela, de las instituciones, igual que de Cuba, ¿no? Es un trato de compañero a compañero, y deciros, tenéis este medio a vuestra disposición siempre que nos lo necesitéis. No hace falta que os invitemos. Ustedes os podéis autoinvitar cuando queráis, siempre que queráis proponer algún tema o hacer... Muchas gracias, yo agradezco muchísimo. Ya sé que tienen estos programas los domingos. Aquí quiero mostrarles esta última publicación que la llevamos allá a Bruselas, se llama Los números del bloqueo. Es una publicación que resume la fusión internacional. Es en portugués, que se pueden descargar portal web. Me despido desde Venezuela, pues con un gran abrazo y un gran gusto haber podido participar en tu programa. Te ofrezco nuevamente disculpas por... No hay problema. Evidentemente invitados también a nuestro país para seguir luchando. Pues muchísimas gracias, William, por haber estado aquí. Tenemos ahora ya un poquito de problema también en la comunicación,